Buenos días, soy Ángel Esteban Rodríguez Piñeros y hoy les voy a hablar sobre la primera violencia en Colombia. En las décadas de 1940 y 1950, Colombia vivió una de las épocas más oscuras en su historia. Un conflicto armado que no solo marcó un antes y un después en la vida política, sino que transformó la sociedad de manera irreversible. Este es el inicio de lo que más tarde se conocería como la violencia. En 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder del Partido Liberal, desató una ola de violencia que dividiría el país. Este suceso ocurrió en el corazón de Bogotá. Fue una chispa que encendió un conflicto que se prolongaría por más de una década. El asesinato de Gaitán fue un punto de inflexión. Aunque existían tensiones políticas entre los partidos liberales y conservadores, lo que ocurrió después de su muerte fue algo incontrolable. Fue el inicio de una guerra civil encubierta. El Bogotazo, como se conoce este episodio, fue solo el principio. La violencia no solo afectó a Bogotá, sino que se extendió rápidamente a otras regiones del país, transformándose en un conflicto entre liberales y conservadores. A lo largo de la década de 1950, Colombia vivió una guerra civil sin freno. Los campesinos se vieron atrapados entre la lucha de poder, mientras las guerrillas liberales y los paramilitares conservadores se disputaban el control de los territorios. Mi familia vivió en el campo y recuerdo cómo las balas eran una constante. No había paz ni en los pueblos ni en las montañas. Si no tomábamos un bando, te arriesgabas a ser víctima de la violencia. La violencia no discriminaba a clases sociales, pero especialmente golpeó a los más vulnerables. Los campesinos, quienes se convirtieron en víctimas en los dos bandos. La persecución, las masacres y los desplazamientos forzados eran la nueva normalidad. La violencia, que se había gestado entre las élites políticas, terminó por afectar a toda la nación. La situación alcanzó tanta magnitud que el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, quien asumió el poder en 1953, intentó poner un control militar, pero el daño ya estaba hecho. La primera violencia en Colombia no solo marcó la historia, sino que dejó un legado de dolor, desconfianza y división que seguiría impactando al país en décadas siguientes. Hoy Colombia sigue buscando la reconciliación y la paz, pero nunca olvidaremos el precio que se pagó por la violencia, el dolor de miles de colombianos que quedaron atrapados en el fuego cruzado de un conflicto que nació de la política y terminó por marcar la vida de generaciones enteras.